¿Me están escuchando bien allá? Sí, señor. Para el día de hoy vamos a hacer lo que es laboratorio complementario. ¿Cuál es la modalidad del laboratorio complementario? El laboratorio complementario no es una clase, una vez se lo digo. Lo que se busca con el laboratorio complementario es resolver dudas que tengan ustedes acerca de lo que se va abarcando a medida que vamos avanzando. En este caso, el día de hoy se debería haber abarcado miembro superior y lo que era dorso, pero como solo han visto dorso, se abarcará solo lo que es dorso y lo que se habló de plexo braquial. ¿Dónde está la anatomía? Néter. La néter. ¿Dónde está acá? Entonces, ¿están viendo ustedes ahí lo que es la espalda de una persona? Chicos, ¿si ven la No, imagen? no, profe, No, aún no profe, se no ve. carga todavía. Pantalla 2. ¿Dónde está pantalla 2? No sale pantalla 2. ¿Por qué no sale pantalla 2? Aquí está. Y ahí se ve. Ahí sí se ve la... Sí, señor. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es la región posterior, que es Profe, también con... perdóname, a mí aún no me aparece. Ah, ya me aparece. Espera, el link. La profesora Natalia no le deja entrar al grupo. Copia la dirección de enlace. Entonces, aquí tenemos lo que es la región posterior, también conocido como dorso, que es representado de manera exoscópica por una gran cantidad de músculos que están en esa región. Esto sería en ocasiones ideales donde uno pues podría resaltar de manera superficial cuáles son los músculos que están abarcando el dorso de la espalda. ¿Por qué se suele mostrar esto? Porque en algunos casos, cuando se ha podido, o en algunos laboratorios, cuando vean los de fisioterapia al menos, tienen que hacer lo que es anatomía de superficie. Y la anatomía de superficie incluye lo que es observar cuáles son los músculos que están a nivel de la piel de manera exoscópica. Entonces, ¿ustedes qué pensarían que es este músculo que estoy aquí rebordeando con mi mouse? ¿Cuál músculo creen que es este? ¿Cuál músculo es este? Muchachos, ¿cuál músculo es este? Profe, el dorsal ancho. Dorsal ancho. El dorsal ancho frente a ciertos movimientos, como lo que es la extensión aquí que se ve reflejado en el hombro elevándose. En ese momento ya el segmento corporal de lo que es el hombro se empieza a alejar y empieza a generar movimientos que permiten, ¿sí?, sobresaltar a ese músculo. ¿Por qué empiezan a sobresaltarlo? Porque como la función de él es traerlo hacia atrás, si uno empieza a contrarrestar ese movimiento que es hacia arriba, uno empieza a generar fuerzas de tensión sobre el músculo. ¿Listo? ¿Qué músculo es este que sobresalgo acá? Miren. Trapecio. Entonces ahí está el trapecio. Y si ven, tiene diferentes formas. Una aquí que ven como contrayéndose, se ve como deprimido. Uno lo ve deprimido. ¿Sí ven que se ve deprimido porque acá hay otros dos músculos? Pero aquí se ve como deprimido.
Y eso se ve a que como se empieza a mover hacia lo que es la línea media del cuerpo, ¿sí? La contracción hace que el músculo empiece también a encogerse. No olviden que lo que es el trapecio se va a insertar en lo que es el borde superior de la escápula, que sería por acá, el acromión y lo que es la clavícula, hacia adelante. Pero a medida que lo vamos traccionando hacia la línea media, pues uno puede ver ese reflejo de acortamiento que tiene él. Ya lo que sucede es que en la capa más superficial tenemos el trapecio, pero debajo de él hay otros músculos. Entonces es lo que uno empieza a ver acá, ¿sí? Frente a lo que es los movimientos. Ya esta región suele ser más fina, más rígida. Los cambios musculares casi no son tan notables y eso se debe que en ese lugar, ¿cómo se llama la estructura fibrosa que está a ese nivel? ¿Cómo se llama la estructura fibrosa que está a ese nivel? ¿Cómo se llama esa estructura? Chicos, necesito participación. La masa común, profe. No. Dije estructura fibrosa, no estructura muscular. La masa común es una estructura muscular. Y mira lo que estoy señalando. Estoy señalando un área que es en forma de polígono, en forma de diamante. La masa común solo está aquí abajo. En cambio acá hay una fascia fibrosa. ¿Cómo se llama esa fascia fibrosa? ¿Cómo se llama la fascia fibrosa? Mientras aquí miro qué le pasa a Morfa Enfermería, qué le sale a Natalia. Dele a unirse. ¿Cómo se llama esa fascia, chicos? Fascia toracolumbar. Es la fascia toracolumbar. Entonces, aquí de manera más superficial, lo que tenemos es la fascia toracolumbar. Y esta región, por eso suele ser más delgada. Por eso en algunas mujeres se denotan lo que son unos hoyuelos, debido a que aquí casi no se acumula grasa. Es una zona que es muy difícil que se acumule grasa. Primero porque es una zona bastante fibrosa. Segundo porque es una zona que constantemente está en movimiento y el cambio anatómico estructural podría restringir el movimiento, ¿sí? Entonces uno no debería tener ahí una gran cantidad muscular, sino más que todo una fascia fibrosa. La fascia fibrosa le da estabilidad a lo que es el latísimo del dorso, la sostiene y es el origen de él. Además le da estabilidad a la parte superior de la cavidad, ¿sí? De toda la cavidad torácica y abdominal. Esto le estabiliza ya que el trapecio desciende hasta T12 y se ancla con ello. Es como tener dos polígonos, dos rombos, uno abajo más pequeño y uno más grande arriba. ¿Y por qué arriba es más grande? Porque lo que sucede es que como tenemos los miembros superiores, ¿sí? Estos miembros superiores inestabilizan más lo que es la postura con el movimiento. Entonces requieren un mayor control y por eso hay mayor masa muscular. En cambio acá es una zona un poco más rígida, por así decirlo, se mueve en un solo plano. Aquí el movimiento es en tres planos, ahorita vemos eso. Entonces ustedes vieron lo que son las vértebras. ¿Y qué dudas han tenido sobre las vértebras? Primero vamos a despejar dudas. Díganme qué dudas tienen sobre las vértebras. Profe, yo sí tenía una duda sobre las vértebras y es que no me acuerdo muy bien o no anoté porque decían que el proceso de las cervicales era bífido. Entonces sucede lo siguiente. Vamos a ver si acá hay una cervical. No está. Y aquí no sé si la ves. Quitemos esto. Miren, mira acá. ¿Sí ves que se ven como dos cuernitos? Sí, profe, sí se nota. Listo. ¿Por qué son bífidos? La razón es porque él no tiene ligamento espinoso.
Es lo que tiene es que en esa hendidura está anclado el ligamento nucal, ¿sí? La razón de que esté bífida es porque precisamente ahí está el ligamento nucal. Y espera que la profesora Natalia tiene lío de unirse. Y al entrar, ¿qué le sale? ¿Ya entró? Ah, no la veo. ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está? Que no la veo. No sale mi... Espera un segundito a ver. Natalia, pero no la veo. Sugerencias, no la veo. Natalia García. Ah, ya la vi. Ya alzó la mano Natalia. Baje la mano, Natalia. Baja la mano. ¿Sigues ahí, Natalia? ¿Sí? Prueba el micrófono cuando puedas. A ver cómo te funciona. Ya pude ingresar. Ah, listo. Listo. Bueno, sigo acá entonces. Entonces, tenemos unas cervicales, ¿sí? Que son 7. Unas lumbares, perdón, torácicas, que son 12. Y unas lumbares que son 5. Unas sacras que son 5, que están fusionadas. Y 3 a 4 coxillas. ¿Qué es lo especial de acá? Lo primero es que las cervicales, poseen un foramen de mayor tamaño a diferencia de las que están más abajo. La razón anatómica funcional de eso es debido a que las vértebras que son de la región cervical hacen movimientos de rotación, flexión y extensión. Las vértebras cervicales, ustedes mismos se mueven el cuello y ustedes ven que el cuello se mueve en diferentes planos. Ustedes lo pueden llevar hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Y pueden rotar la cabeza también. Al ser así, el agujero vertebral, que es el que tendría uno aquí, lo que pasa es que esta no es una cervical, sino una torácica. Qué raro que acá no hayan cervicales. Esto lleva un orden. En la parte inicial. No, no hay. Mira que no hay. Deben de estar en cuello. Es que deben de estar Por en eso cuello. están en el cervical, en cuello, sí, en región de cuello. Pero bueno, por ahora es para esto. Uno tiene el foramen vertebral. Sí, chicos. Ahora pónganse a pensar lo siguiente. ¿Yo dónde necesito que sea más grande? Pues donde haya mayor movimiento. Entonces, inicialmente el agujero vertebral de las cervicales es más grande que el agujero que hay a nivel de las otras vértebras. El agujero vertebral de las cervicales es mucho más grande. Y el plexo braquial, precisamente, es el que está metiéndose en ese agujero y necesita ese gran tamaño, si no se vería dañado. Entonces, esa es la razón anatomofuncional de que sea más grande. Primero, porque ahí se ejecuta el movimiento que está en 3 planos. Y lo otro es que a ese nivel, pues, está el plexo braquial. La otra razón, vamos a ver si aquí les puedo mostrar una vértebra cervical. Vértebras. Vamos a ver aquí. Aquí podemos ver una. No pensé que no estuviera aquí a la mano. Ahí las pueden ver. En este se puede ver. Entonces miren la vértebra cervical. Tiene sus apófisis transversas, son mucho más cortas que son estas. Y en medio de la apófisis transversa va a haber dos cosas. Un foramen, ¿sí? Vertebral. Este agujerito que ustedes ven. En todas las vértebras cervicales va a estar. ¿Qué estructura pasa por ese canal? Chicos, ¿qué estructura pasa por ese canal? Estudiantes, ¿qué estructura pasa por ese foramen? La El arteria, nervio. ¿Cómo? la arteria, ¿Cómo se llama la arteria? la arteria vertebral. Sí. ¿Y pasa alguna otra estructura?
también pasa la vena vertebral, no solo pasa lo que es la arteria, sino también la vena vertebral. Lo que pasa es que uno habla mucho de la arteria vertebral debido a las implicaciones que tiene ella. La vena cuando se lastima a este nivel, las implicaciones no son tan severas, ¿sí? Hay formación de edema, ¿sí? Es síndrome de Riché, hay un síndrome que es el de Riché, pero no es que sea un compromiso tan grande como dañar la vertebral. La vertebral que ustedes ven pasando por aquí es una arteria que va a irrigar el cerebro, irriga el 20% de lo que es el encéfalo. Entonces, uno dañarla tiene sus implicaciones. Y la verdad, las implicaciones son bastante graves porque ese 20% que irriga va a lugares muy funcionales, lugares muy importantes que tienen que ver con el control de lo que es la respiración y el latido cardíaco. Entonces, si uno daña la vertebral, uno tiene un paro cardiorrespiratorio. ¿Vale? ¿Listo? Tenemos un foramen espinal. ¿Sí? Foramen espinal acá, por donde está la médula espinal. A medida que vamos descendiendo, después de lo que es C1, C2, el foramen es un poco más grande, inicialmente es un poquito más delgado, pero no le quita la connotación de que la región cervical tiene un agujero espinal mucho más grande. La diferencia de la apófisis transversa también que les quería decir acá, es que ella tiene un conducto vertebral acá, y es precisamente porque arriba de la vértebra, esta es una cara superior, arriba de la vértebra va a estar saliendo cada uno de los nervios raquídeos correspondientes, o sea, de cada segmento. Es esta escotadura que ustedes ven aquí. Aquí ven la escotadura. Aquí la ven mejor. Aquí hay una escotadura. Aquí la ven también. ¿Sí? ¿Dudas sobre las vértebras cervicales, chicos? Cuéntenme. ¿Qué otras dudas tienen? Chicos, ¿qué otras dudas tienen de las vértebras cervicales? Vamos a ver si acá hay vértebra, mírenla acá. Señores, ¿qué me están diciendo? No les escucho. ¿Aló? ¿Quién está hablando? La profesora Natalia, profe, es que creo que Ah, tuvo ok. problemas con la conexión y se salió de la llamada. Ah, bueno, sigamos. Entonces, ¿qué dudas tienen sobre lo que observamos acá? Aquí tenemos las primeras vértebras cervicales. Esta primera, pregunta, ¿con quién está articulando esta carilla? ¿Con quién está articulando esta carilla? ¿Con el hueso occipital? Sí, pero no con el hueso occipital. ¿Cómo se llama el proceso con el cual está articulando? Hay un proceso en el cráneo que está ahí debajito, que tiene forma de dos bolitas. ¿O no lo...? Los ¿Cómo? cóndilos occipitales. Sí, con los cóndilos occipitales, ¿vale? Y ahí forman esta articulación, que es la articulación atlanto-occipital. ¿Qué tipo de articulación es esta? Esta articulación aquí es semilunar, ¿oyeron? La articulación a este nivel es semilunar. ¿Qué es semilunar? Ustedes van a ver que hay unas que son esferoideas, y la semilunar es como una derivación de la esferoidea en la cual uno tiene un grado de movimiento menor. Ustedes saben que lo que es el cráneo pues hace movimientos de flexión, extensión y rotación, ¿sí? Lo hace en los planos, parecido a lo que hiciera el hombro, solo que sucede que lo hace más limitado. A este nivel entonces tienen este proceso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este proceso? ¿Cómo se llama? ¿El Chicos, diente del axis? el diente del axis o proceso odontoideo, ¿sí?
Ahí van a tener ustedes unos ligamentos que se dirigen uno así y otro acá, ¿sí? Uno así y otro acá, formando unas alitas. Y se llaman ligamentos alares. Se abren de manera diagonal y se llaman ligamentos alares. Vamos a ver si están por acá. No los veo. A medida que vamos descendiendo, vemos que las dos primeras vértebras cervicales son atípicas o irregulares. ¿Qué es eso? Que a diferencia de la forma regular que tenemos de las vértebras cervicales, estas dos son algo diferentes. ¿En qué tienen diferencias? Lo primero es que el Atlas no tiene como tal un cuerpo, ¿sí? Él no tiene un cuerpo. ¿El cuerpo hacia dónde está? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Chicos, ¿hacia dónde está el cuerpo de las vértebras? ¿Hacia Hacia adelante o hacia...? atrás. No, recuerda que hacia adelante. Si yo lo tuviera hacia atrás, el movimiento sería limitado, ¿no? No podría casi moverme. Mírenlo acá, aquí lo voy a mostrar. Aquí lo tienen ustedes, el cuerpo. Entonces imagínense que esto fuera la parte posterior y esta la anterior. ¿No sería difícil de movimiento? ¿Sí? Si uno tiene la espina, que es más libre, en cambio el cuerpo es el que le da rigidez a la columna vertebral, pues el cuerpo es el que tiene que estar adelante, generando estabilidad frente a lo que es la parte más ventral del cuerpo. En cambio la espina, que es lo que está más dorsal o posterior, pues aún tiene un grado de movimiento. La razón de que existen esas apófisis espinosas es también para limitar el movimiento. Si ustedes ven aquí esta imagen, ven cómo están empalizados. A ver si se puede ver mejor. Ven cómo están empalizadas esas vértebras y cómo también lo que es la apófisis espinosa, si bajara una, va a empezar a limitar qué tan lejos podemos llegar a nosotros llevar la cabeza hacia atrás. Esa es una de las razones también funcionales de las cuales las vértebras tienen esas apófisis espinosas. Entonces imagínense una persona que no las tuviera, podría llevar más su cabeza hacia atrás, pero al hacer eso podría dañar esos paquetes neurovasculares que van subiendo al cráneo, ya sea posteriormente como la arteria vertebral y nervios que están descendiendo por la parte posterior y por delante también, que eso lo veremos cuando veamos cuello. Entonces, la razón de que existan esas apófisis espinosas es para restringir el movimiento, no solo para anclar ligamentos, sino también para restringir el movimiento. Sigamos acá. ¿Listo? Entonces aquí pueden ver muy claramente las apófisis espinosas, ¿no? Se ven muy bonitas ahí. Aquí esto ya lo vimos. Aquí podemos ver cómo están distribuidos a nivel cervical, ¿sí? Recuerden que el movimiento es flexión, extensión y rotación con esta región. Aquí tenemos algunos de los ligamentos que están de manera más externa. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes no necesitan ver todos los ligamentos. Lo que necesitan conocer son los ligamentos más importantes, que son, por ejemplo, los ligamentos alares que los están viendo acá, que eran los que yo les mencionaba, ¿sí? Y el ligamento transverso. Los ligamentos alares sirven para el movimiento de extensión y flexión. Ellos empiezan a restringir oblicuamente el movimiento de flexión y extensión. Mientras que el transverso tiene que ver con la rotación, le da estabilidad posterior a la rotación. Pero tengo un mensaje acá de quién será, de Natalia. Yo aporto por el chat datos. Entonces la profesora Natalia por el chat les va diciendo cositas también para que tengan activo el chat allá si pueden. Que aquí no lo puedo ver. Tengo abierto solo esta pantalla y no me deja ver el chat. ¿Dudas hasta acá, chicos? Cuéntenme. ¿Qué dudas tienen de lo que ven acá? ¿Alguna duda acá o no? ¿No? Entonces sigamos. Esto no. Vamos a pasar nuevamente a dorso. Luego de que pasamos de la región cervical, nosotros podemos ver también que la profesora Natalia tiene complicaciones.
Natalia, yo aporto por el chat datos. Y que sí, yo aporto por el chat, dice otra persona que me escribe. Entonces tenemos la región torácica. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, pues hay unas curvaturas que están formándose a medida que nosotros crecemos. Recuerden que hay dos curvaturas primordiales, la sacra y la lumbar. Ellas ya se establecen cuando nosotros hemos nacido, o sea, cuando nosotros somos fetos y estamos en estado embrionario, estas dos curvaturas son las primeras que se desarrollan. Pero estas otras dos solo se empiezan a desarrollar después del sexto mes, a medida que nosotros vamos generando un movimiento, ¿sí?, a nivel del dorso, y esa es la razón por la cual a los niños se les debe mantener, pues, haciéndoles ejercicios rutinariamente, porque se necesita de que estas curvaturas se empiecen a desarrollar normalmente. La razón también en la cual la curvatura torácica se empieza a desarrollar es porque la función respiratoria empieza a aumentar. Entonces uno necesita expandir un poco más el tórax y para poder expanderlo, él empieza a tomar esa forma aquí, ¿sí?, de manera elipsoidea, y así darle como un mayor espacio a lo que estaría por delante, que sería el tórax. Sucede que es que me estoy acá, no, ahorita no molesten, silenciar. 8 horas, listo, ya silencia ya. Entonces, ustedes tienen que a nivel torácico, ¿cuáles creen ustedes que es el movimiento que puede hacer el tórax? O sea, las vértebras torácicas, ¿ustedes cuál cree que es el movimiento que puede hacer? Flexión, extensión, rotación, ¿qué creen ustedes que puede hacer? Cuéntenme, chicos. La flexión y la extensión. No, recuerda que el tórax, nomás mira tu tórax, ¿tú puedes flexionarlo? ¿El tórax se deja flexionar? Uno no puede flexionarlo, porque recuerda que ahí están los pulmones y está lo que es el corazón. Si tú lo flexionaras, tú dañarías esas estructuras internas. Por eso la caja torácica es rígida. Y al ser rígida, se debe a la carencia de movimiento que tiene esta región. Pero lo que él sí puede realizar es pequeños movimientos de rotación. Si tú mueves el tórax, ves que rota. Él rota un poquito, no rota mucho. Tampoco es que vaya a rotar como rota la región cervical o la región lumbar, ¿sí? Pero la principal función que él tiene es de rotación. Entonces, el primero hace los tres movimientos: flexión, extensión, rotación. La zona torácica ya solo hace rotación y la rotación es limitada. Mientras que la zona lumbar no está especializada en la rotación, ¿oyeron? Aquí esta zona, gracias a los músculos multífidos, se estabiliza. Él tiene unos músculos que se llaman rotadores, ¿vale? Pero la principal función de esta región, ¿sí?, no es tanto el rotar, es más solo la flexión y la extensión. Uno dice que hay movimientos primordiales, eso es lo que llaman movimientos primordiales. Entonces uno dice que la zona lumbar, su movimiento primordial es la flexión y la extensión. La zona del tórax es la rotación y la zona cervical son el movimiento de flexión, extensión y rotación. ¿Sí? ¿Listo? ¿Dudas hasta acá, chicos? Cuéntenme qué dudas tienen de lo que ven ahí. Chicos, ¿qué dudas tienen de lo que ven ahí? Cuéntenme. ¿Alguna duda o no? ¿No les hace raro lo de los cuerpos vertebrales? ¿Por qué cambian tanto de tamaño? ¿O ya tienen claro la razón? ¿Por qué los cervicales son más chatos y aplanados? Precisamente son chatos y aplanados porque ellos tienen más movimiento. Y luego que pasa la zona cervical se estabiliza un poco más el eje axial. El eje axial es la línea que va por toda la mitad de la columna vertebral. ¿Sí? Entonces sigamos acá. Aquí tenemos una vértebra torácica desde una cara superior.
Entonces, las vértebras, ¿qué partes tienen? Tenemos esto. El cuerpo. ¿Sí? Y en el cuerpo, ven aquí esto que no lo dicen en las anatomías mucho. Esta es la tuberosidad vertebral. Esto es una tuberosidad. Precisamente tiene que haber una tuberosidad porque es como tener una canastica donde aquí va el disco intervertebral. El disco intervertebral no solo está ahí de manera como si fuera un plato. Imagínense un plato que tiene un fondo. Entonces tiene que haber un fondo para que el disco intervertebral se siente en ese fondo y no se salga. Tenemos muchas carillas articulares, ¿no? Con las torácicas. ¿Cómo se llama esta de atrás? Chicos, ¿cómo se llama esta carilla articular de atrás? Chicos, ¿cómo se llama esta carilla articular de atrás? ¿Ninguno? A ver, Nicolás León, ¿cómo se llama esa carilla articular de atrás? Nicolás León. Nicolás León. Chicos, si ustedes están dejando grabando y no están aprovechando la clase, eso es un problema. Porque aquí es fácil llegar y dejar grabando. Entonces, si no van a estar en atención en un laboratorio complementario que se supone que es para que ustedes resuelvan dudas, no estamos haciendo nada. Esto no es dar una clase. Profesor, la que articula las costillas, ¿no? Es que no recuerdo cómo se llama. Sí, entonces si articula las costillas, está en un proceso transverso. ¿Cómo se llamaría? Transverso costal, no sé. No, es una carilla, ¿sí o no? Es una carilla para una articulación. Y está en la apófisis transversa. Entonces esto se llama carilla articular transversa, ¿vale? Y esta carilla articular, ¿con quién articula? ¿Con la costilla más superior o más inferior en relación a la vértebra? Les voy a mostrar aquí otra imagen. Es esta misma carilla articular. ¿Con quién articularía? ¿Con la costilla más superior que articula con esa vértebra o con la costilla más inferior que articula con la costilla más inferior que articula con esa vértebra? ¿Con cuál de las dos? Ahí se ve. Con el tubérculo de la costilla. Sí, no, o sea, sí, la parte está bien, ¿sí? Mira, esta región es la que articula con el tubérculo, la de adelante, ¿vale? Mientras que la carilla articular transversa articula ¿con quién? Perdón, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Este es con la cara articular y este es con el tubérculo, sí, estás bien, está bien. Pero la pregunta es, miren que aquí una costilla articularía, mientras que abajo estaría la otra, la siguiente. Por aquí a este nivel uno vería la otra carilla articular. Ellas van articulando así, van salteándose. Porque uno tiene una carilla articular en el cuerpo que es superior y una carilla articular inferior, ¿sí? La costilla cuando se coloca ancla primero aquí, ¿sí? Con su cabeza. Y hacia atrás, como nos decía la compañera, con el tubérculo. Pero lo que sucede es que las costillas van articulando después de lo que es en ciertos segmentos con dos vértebras a su nivel. Entonces, por eso uno tiene una carilla articular superior y una inferior. La inferior va a ser para la siguiente costilla y articularía también con la carilla articular superior. Entonces, uno tiene que una articula acá y otra costilla empieza a articular acá. Entonces, ustedes ven aquí otra característica especial. La forma de la apófisis espinosa. ¿Por qué es en diagonal la apófisis espinosa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que esa sea así?
Se ven aquí en una cara lateral. No. ¿Cuál es la razón de que ellas se vean de esa manera? De que se vean así, en diagonal. ¿Cuál es la razón? Chicos, ¿cuál es la razón? Si ya les dije cuál es la función de la apófisis espinosa. Chicos, ¿cuál es la función a ese nivel? ¿La de la inserción de los músculos? No, no, esa no es la función principal. Yo ya les había dicho algo sobre la apófisis espinosa a nivel cervical, que es para limitar el movimiento. ¿No creen ustedes que el movimiento tiene que ser más limitado a nivel costal? Que ya les había dicho el por qué. Entonces, uno tiene a ese nivel más oblicuas o en diagonal las apófisis espinosas para que se cierren más. Si se cierran más, la cavidad torácica tiene menos capacidad de llegar a moverse, ¿cierto? Entonces sucede de que esa forma que tiene la apófisis espinosa es precisamente porque la cavidad torácica es una estructura que es más o menos rígida y estable y no dependiente del movimiento. El movimiento que necesita la parte torácica es de expansión y la expansión la dan son las costillas. Pero aquí el movimiento casi no se da. ¿Oyeron? Que yo les dije que es el movimiento de rotación. Entonces uno tiene estructuras como este, que es el pedículo. El pedículo une lo que es la lámina, que es lo que está atrás. Son dos láminas, una lámina para un lado y otra lámina para otro lado. El pedículo une lo que es el cuerpo con la lámina, ¿sí? Y a su vez une la lámina con la apófisis transversa. Aquí tienen otra vértebra torácica. ¿Qué se les hace raro de esa vértebra torácica a esta? Miren ahí, miren acá. ¿Qué tiene de raro? Chicos, ¿qué tiene de raro? Apófisis espinosa. Sí. Entonces la apófisis espinosa se parece mucho a la de las lumbares. Miren aquí una lumbar. Se parece mucho a la de las lumbares. Por eso T12 y T11 suelen ser atípicas. Ya hemos hablado de que son atípicas, que son vértebras que en su región no son iguales a las otras, ¿sí? Entonces, uno tiene atípicas en la región cervical, el atlas y el axis, y C7. ¿Por qué C7? Porque esta carilla articular que ustedes ven acá, la tiene C7 también. O sea, C7 tiene un agujero vertebral, tiene todo lo de las cervicales, pero lo que sucede es que tiene una carilla articular inferior. ¿Sí? O sea, como esto. Porque como empiezan a hacer la primera costilla, articula sobre la primera lumbar y tiene que haber una cara articular para la primera costilla. Entonces no se les olvide que C7 es atípica. Pero hay otras atípicas como T11 y T12. En este caso, T11 y T12, la forma típica, la A, es la forma que tiene el proceso espinoso. El proceso espinoso de ellos se pone recto, ¿sí? Ya hay un mayor grado de movimiento. ¿Y por qué T11 y T12? Porque acuérdense que cómo son las costillas de esos dos segmentos torácicos. Tienen una característica especial las costillas, las dos últimas costillas. Y esa sí creo que la deben saber todos. Parece que no recuerdan. ¿Qué tiene de especial las dos últimas costillas del cuerpo de uno? Chicos, ¿qué tiene de especial? Profe, es que no sé cómo decirlo, pero yo sé que son fantasmas o algo así es como se le dice. Flotantes, son flotantes, ¿sí? Son flotantes, ya no le dan estabilidad a la caja torácica, ya empieza a haber grados de movimiento y son flotantes precisamente porque como no están ancladas a la caja torácica, no dependen de la estabilidad que genera en la caja torácica. Entonces, evolutivamente, esta región no necesitó ser como eran los otros 10 segmentos torácicos, sino más rectos, ¿sí? ¿Listo? Bien. Esa es la diferencia principal. Entonces, acuérdense de las vértebras atípicas, ¿no? 3 cervicales, atlas y axis y C7. A nivel torácico,
Tenemos ya dos, T11 y T12. Pasemos ahora a lo que es la región lumbar. Bueno, aquí pueden ver cómo está articulando, ¿cierto? Aquí pues va la costilla y luego va hacia adelante. Esto es una cara posterior. Entonces aquí pueden ver cómo la cabeza articula hacia el cuerpo, hacia adelante, mientras que el tubérculo es el que articula en la apófisis transversa, en la carilla articular transversa. ¿Listo? Y podemos ver otra cosa especial también. Si ustedes ven acá, las apófisis articulares superiores e inferiores no son planas como a nivel cervical. A nivel cervical están como mirando hacia el horizonte, pero aquí miran en diagonal, ¿sí? Y su razón es precisamente porque así también limitan el movimiento que pueden ejercer en esa región. Dicen que el movimiento de la columna vertebral es como un collar de perlas. Ustedes no sé si han visto alguna vez un collar de perlas. Si usted trata de mover las dos perlas entre sí, casi no se mueven. Pero a medida que usted va aumentando el número de perlas, como que va generando un círculo, ¿sí? Tratando uno de generar un círculo. Entonces, uno dice que la columna vertebral tiene esa misma conformación. A medida que usted tiene más segmentos, pues más va generando una circunferencia entre lo que es el vientre de nosotros. Entonces, hay un proceso en el cual hay personas que desarrollan menos vértebras. Algunas de las lumbares, las últimas 3 lumbares no las suelen desarrollar. Y lo que es el movimiento de flexión que ocurre a nivel del abdomen es mucho más limitado. No se pueden cerrar como otras personas. Le sucede a los que tienen enanismo, por ejemplo. Pueden ver nuevamente. Pero aquí ya tenemos una vértebra lumbar, ¿sí? Que tiene unas diferencias que también son considerables. ¿Qué son las diferencias? Lo primero es que ella tiene aquí estas montañitas, una acá, ¿sí? Y otra acá, ¿sí? Una que es una apófisis, a mí me olvida aquí, qué pena, una apófisis accesoria, que es esta, y una apófisis mamilar. La apófisis accesoria o proceso accesorio que tienen ustedes aquí, ¿eh? Tiene que ver con unos músculos. Esos músculos son los famosos multífidos. Mientras que los procesos mamilares tienen que ver con varios músculos porque ellos se van encerrando hacia acá. Entre eso lo que son los rotadores, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber y estudiar de su teoría. Y yo sé que el profesor Ayala les dio una guía de trabajo que les dice según los planos y según cada plano qué músculos vamos encontrando a medida que descendemos. Esto pues es el disco intervertebral. ¿Qué sustancia está dentro de lo que es el disco intervertebral? O sea, ustedes tienen un anillo fibroso y un núcleo pulposo, listo. Pero ¿ustedes saben qué sustancia es eso? Chicos, ¿saben qué No, sustancia? profe, creo que nunca hemos hablado de eso. Bueno, para que complementen entonces. Esto es un anillo fibroso, conformado por tejido conectivo laxo y hialino. Realmente es una mezcla de varios. Pero aquí hacia el centro, ya es como es pulposo, tenemos parte de los elementos esenciales del movimiento articular y que le reduce la fricción al movimiento articular. Entonces, esto de aquí existe precisamente para que empiece a lubricar la parte entre vértebras y de esa manera evitar lo que es la fricción. Entonces ahí uno tiene heparansulfato, coindritin sulfato, ¿sí? Componentes esenciales de las articulaciones sinoviales que permiten el movimiento. Entonces es un líquido que permite reducir la fricción entre el hueso. Si ustedes estuvieran aquí, por ejemplo, no, aquí no se ve el cuerpo, bueno, aquí el cuerpo, ¿sí? Entonces imagínense que acá hay una capita oleosa. Esa capita oleosa permite de que ustedes entre vértebras con el movimiento no rocen. Porque si ustedes rozan mucho o dañan la vértebra contigua una con otra, una de arriba, una de abajo, o dañan el disco intervertebral. ¿Y para qué sirve el disco intervertebral, chicos? ¿Para qué sirven?
¿Para qué sirve, chicos? A ver qué dice por aquí la profesora Natalia que tiene mensaje. Ah, bueno, ahí pueden ir leyendo lo que va diciendo la profesora Natalia. Es que se me cierra aquí. Listo, ¿para qué sirve, chicos? En general, ¿no creen que es también como un cojín? Una amortiguación, sí. Exacto, es un cojín. Durante la mañana, alrededor de las 5 de la mañana, disculpen si se escucha mucho ruido, pero es que es inevitable. Yo donde vivo es problemático. Uy, yo también me estreso. Durante la mañana nosotros tenemos 1,5 centímetros, entre 17, entre 15 y 17 milímetros más. ¿Oyeron? Pero de estatura general, ¿no? No, no cada disco, sino entre estatura. Y es precisamente porque este disco en la mañana tiene más líquido. Y a medida que va pasando el día, pues los movimientos mecánicos van haciendo que primero esto pues vaya saliendo líquido debido a la lubricación. Y lo segundo es porque nosotros durante el día nos deshidratamos, entonces también se pierde fluido de esa manera. Entonces la razón también que existe esto es la amortiguación mecánica. Pero ocurre el problema de que cuando se rompe, ese líquido se va hacia varios lados. Puede ser hacia este lado lateral, hacia este lado anterior, o sea, este lado posterior. ¿Para dónde sería peor que fuera? ¿Posterior, lateral o anterior? ¿Para dónde sería peor? Posterior. Posterior, porque ¿quién está ahí? ¿Quién está en ese espacio? Los nervios. Los nervios es uno, pero ¿qué está más importante por encima del E1? Si fuera acá, la médula espinal, ¿cierto? Recuerden que la médula espinal está en ese foramen. Y en los transversos, o sea, en estos espacios que salen, va saliendo los nervios raquídeos, los nervios espinales, entre esos lo que son los de la vía somática y la vía autonómica. Pero ¿qué ocurre? La médula espinal llega hasta acá, miren, esta es la primera vértebra lumbar y hasta ahí ustedes van a tener médula espinal. Luego ella hace proyecciones de sus nervios y van descendiendo. Pero ahora viene la pregunta, ¿dónde sería peor? ¿Si la hernia es acá abajo o la hernia fuera acá arriba? ¿Dónde creen que sería peor? O sea, ¿arriba del E1 o abajo del E1? O en L2 o L3. ¿Dónde sería peor? ¿Arriba o abajo? Díganme ustedes qué creen. En la ¿Señora? parte de arriba. Sí, porque como te dije, ahí está la médula espinal. Y la médula espinal abarca de manera precisa el tamaño del foramen que esté a ese nivel. ¿Sí? Entonces, las lesiones por hernias discales suelen ser peores por arriba del E1, porque el compromiso es medular. Y hay que mirar hasta dónde es malo y dónde es bien malo. ¿En qué sentido? Que cuando ustedes dañan a nivel cervical, pueden comprometer todo de ahí para abajo, la respiración, la función digestiva, etc. Pero si la lesión fuera en T12, o sea, en el cemento de acá arriba, que tienen una hernia, pues ya el compromiso es de las estructuras que se inervan de ahí para abajo, ¿sí? Como lo que son la pelvis, como lo que son los miembros inferiores. Entonces, por eso uno tiene que aprender a categorizar la lesión, saber quién tiene un mejor pronóstico y quién lesiones tienen un peor pronóstico. Pero ahora la lesión ocurre por debajo donde ya no hay médula, o sea, a nivel de L2, L3, L4, ¿sí? Y aquí lo que tenemos nosotros son los nervios raquídeos, que se ha visto que cuando las hernias son posteriores, la verdad resulta no en pérdida de la función, sino en ciertas neuropatías. ¿Qué es eso de neuropatías? Pues son enfermedades del sistema nervioso. Pero neuropatías que pueden estar asociados a pérdida parcial del movimiento, a lo que son se me fue la palabra ahorita, a lo que son ¿cómo se lo digo? Espera Natalia que ya sí sabe la palabra. Natalia, lesiones de compresión nerviosa. Aquí. Profe, pero independientemente de todo, las hernias se pueden operar. Sí, pero recuerda que ¿dónde sería peor operarla? ¿Arriba donde está la médula o abajo?
Aquí está más libre, ¿sí o no? Entonces, si tú vas a extraer ese líquido se extrae por perfusión. Entonces, tú puncionas y sacas. Pero ¿dónde habría más compromiso? Arriba, porque ya hay una presión que se está ejerciendo a la médula espinal. Y si tú sacas ese líquido, puedes también hacer un daño debido a que generas fuerzas de compresión mecánica a ese nivel. Uno durante la punción y otro durante la extracción. Entonces generas deformaciones a nivel de la médula. En cambio, un nervio no se deforma tanto como le pasa a la médula. Los nervios son rígidos. El día que volvamos a anfiteatro vamos a ver cómo un nervio es rígido y cómo la médula es tan blandita, tan débil. Esto se me está... Ay, es que ahorita no sé, no recuerdo la palabra, las lesiones. Pero entonces cuando tú lo dañas a este nivel, la compresión, si tú la vuelves a restablecer, es menos propicio de que generes daño en el nervio tratando de recomponer la lesión, ¿sí? Los nervios por su rigidez, porque son fibrosos. Ellos son haces de fibras nerviosas envueltas, en cambio la médula espinal son núcleos, o sea, células que están ahí adentro, que ya han tenido cambios por la compresión mecánica, ¿sí? Entonces recuerden que debajo del E1 ya son proyecciones. Pero esas proyecciones van metidas en el agujerito como raíces, aún no como nervios. Solo el nervio cuando sale por el foramen transverso. Y todos esos paquetes de raíces se han envuelto dependiendo de su sección para salir. ¿Listo? ¿Listo? ¿Bien? ¿Cuál vértebra lumbar creen ustedes que es atípica? Ahí se ve. Ahí se ve cuál es la típica. ¿Cuál creen ustedes que es la típica? La última, ¿cierto? Porque precisamente ella tiene una faceta articular para el sacro. Hacia atrás, ella articula con el sacro, ¿sí? Porque ahí es donde se va a formar luego, le va a dar la estabilidad entre lo que es región lumbar y región sacra y formar el promotorio. Entonces, a ese nivel, la última vértebra es rígida, está fija, ¿sí? Ya no genera movimientos de flexión y extensión, y tiene una cara o faceta articular que está articulando con el sacro. Estoy tratando de recordar la palabra. Ay, no, ahorita sí no me acuerdo. Aquí pueden ver en radiografía. Y aquí tenemos el sacro. El sacro que está compuesto por unos forámenes, ¿sí? ¿Cómo llaman estos forámenes? Son forámenes transversos también, chicos. Lo que pasa es que aquí se fusionan. ¿Oyeron? Aquí se fusionan. Los forámenes se fusionan. Aquí se forma con esta fusión una fosa. La fosa, ¿sí? Sacra. Es una fosa que es la fosa sacra. ¿Esta cara es anterior o posterior, chicos? Chicos, ¿esa cara es anterior o posterior? Anterior. Sí, anterior. Porque la cara posterior tiene más accidente. Mírenla acá. Eso es lo que la diferencia. Y hacia adelante está la fosa. Mientras que hacia atrás están las crestas. ¿Listo? Entonces uno tiene una cresta medial. La cresta medial se forma debido a la fusión entre las apófisis espinosas. ¿Oyeron? La cresta medial es la fusión de las apófisis espinosas. Luego vamos a tener una cresta intermedia, que no se ve acá, estaría en esta región. Ah, miren, acá sí se ve, en este lado sí se ve, miren. ¿Ven como un reborde antes del agujero? Esa es la cresta intermedia. La cresta intermedia se forma de la fusión de los pedículos. Y vamos a tener una cresta lateral, que es esta, que ¿quién creen que es la fusión? ¿De quién creen que es la fusión, chicos? Si esta es de la apófisis espinosa, esta es de los pedículos. De los procesos transversos. De los procesos transversos. Entonces, la anatomía es inferencial, uno sabe, lo que pasa es que uno le da miedo,
responder, pero uno sabe porque todo tiene una posición. Y si esto es la función vertebral, pues esto en algún momento fueron vértebras, es hasta el sexto mes que se fusionan, sexto mes de gestación, ¿no? Sexto mes de gestación. Allá se empiezan a fusionar y empiezan a formar estas crestas. ¿Por qué se forman estas crestas? Porque estas crestas van a tener que ver con muchas cosas. La más medial tiene que ver con uno de los orígenes de la fascia, ¿sí? Toracolumbar. Aquí arribita se ancla la fascia toracolumbar en la primera sacra. Aquí ya, ¿sí? La intermedia y la lateral, ¿vale? Bueno, la intermedia es la más importante aquí, conjunto con la media hacia su parte más interior, porque aquí es donde se va a originar lo que es la masa común. ¿Oyeron, chicos? Acuérdense, ¿dónde se origina la masa común? En la cresta medial y la cresta intermedia. ¿Vieron? ¿Dónde se origina la masa común? En la cresta medial hacia adentro y en la cresta intermedia. Mientras que hacia la cresta lateral vamos a ver otros músculos que son de la región posterior del glúteo. Eso lo veremos después. Aquí tenemos estas carillas articulares. ¿Cómo creen que se llaman? Facetas o carillas articulares sacras. ¿Vieron? Esta es la que está articulando con la última vértebra lumbar. Y el sacro tiene dos agujeros, uno arriba y uno abajo. El de arriba se llama foramen sacro, mientras que el de abajo es el hiato sacro. ¿Vale? Porque a este se le llama foramen y a este se le llama hiato. Porque el hiato es donde es el cauce, ¿sí? Un hiato es un cauce. Entonces aquí ya termina y es la salida final, ¿sí? Mientras que el foramen es una estructura que sirve de entrada y salida. Por acá hay unas arterias y unas venas que están entrando a este nivel entre lo que es la faceta articular. Entonces es un lugar donde también están entrando y saliendo estructuras. Por eso se llama foramen, ¿vale? Aquí pueden ver el promontorio, ¿sí? Aquí estaría uniendo la última vértebra lumbar. ¿Qué dudas tienen hasta ahí, chicos? Cuéntenme. Profe, ¿los discos intervertebrales van hasta el coxis? ¿O Sí, eso que se ve? ya hasta el coxis va. Lo que pasa es que mira lo siguiente. Tú ves aquí que también hay, ¿cierto? Lo que sucede es que en las mujeres esto permanece aún de manera elástica. O sea, estos discos intervertebrales en ustedes, las mujeres, perduran hasta antes de la menopausia. Después de la menopausia, la testosterona hace que se empiece a calcificar. En los hombres esto no está así, está calcificado. ¿Por qué creen cuál es la razón de que esto sea móvil acá? Por la Mujeres, gestación. por la gestación. Ustedes tienen que abrir el canal de parto, entonces esto se va hacia atrás, como una colita. El coxis es el remanente de nosotros los seres humanos de lo que alguna vez fue la cola de nosotros, ¿sí? Entonces esto se va hacia atrás y permite que se abra más fácilmente el canal de parto. Cuando la mujer no tiene esa capacidad, tanto de manera posterior con el sacro como de manera anterior con la pelvis, pues la mujer toca inducir la cesárea, ¿sí? Y se ha visto que en los últimos años las mujeres, debido al proceso de cesárea, han generado que sus próximas generaciones, o sea, sus próximas hijas, ya pierdan esta capacidad. Empiezan ya con los años, a edad temprana, a calcificarse. Entonces, si las mujeres siguen induciendo a tener cesárea solo por de manera estética, van a incurrir a procesos que repercuten en la evolución de los seres humanos. Lo mejor es que la mujer haga el parto natural, porque el parto natural genera ciertos efectos sobre lo que es el feto, perdón, sobre el ya no nacido. Pero entonces es mejor el parto natural, ¿vale? Sigamos. Pasemos a ligamentos. Profe, perdón, tengo otra pregunta que para meter la cuchara ahí. Es que como se entiende que, por ejemplo, el coxis, perdón, es un vestigio, ¿uno podría vivir sin coxis? Sí, uno puede ir sin coxis. Por eso se fractura a cada rato y no nos pasa nada, ¿sí o no?
¿Quién Ah, no se ha bueno, caído, quién no se ha caído de cola y que le dicen a usted que se empieza a reír, que le dicen el hueso de la risa? Realmente no es que sea el hueso de la risa. Lo que pasa es que uno tiene el último nervio, que es el nervio coccígeo, ¿sí? Y ese duele como un hormigueo. Entonces, ese hormigueo es el que usted le da como risa. Pues no es risa, es simplemente porque siente algo chistoso usted en el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Pero usted puede ir sin coxis. Usted puede ir sin coxis. Lo que sucede es que el coxis sí es importante en las mujeres que esté, precisamente porque permite cerrar esa región, si ustedes van a tener hijos. Si no lo tuvieran, ¿sí?, podría hacer un prolapso, y el prolapso podría ser uterino, que eso no es bonito. El útero se viene hacia afuera. Entonces es mejor tenerlo en las mujeres y después pues que sí se mueva, pero es mejor tenerlo. En cambio los hombres sí no lo necesitamos ya, nosotros los hombres no. ¿Listo? Sigamos. gracias, señor. Tenemos unos ligamentos. ¿Qué dudas tienen de los ligamentos? ¿Qué duda tienen de los ligamentos? Ahí tienen los ligamentos que les ha mencionado la profesora Natalia, les he mencionado yo. Tienen un ligamento hacia adelante que son longitudinal, anterior, y uno hacia atrás, que es longitudinal, posterior, ¿no? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven los ligamentos longitudinales, chicos? ¿Para qué sirven los ligamentos longitudinales? Para dar estabilidad. Una es estabilidad, pero cada uno tiene una función diferente. ¿Quién me iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? Marisol, profe. Sí, ¿qué me ibas a decir? O sea, para dar estabilidad y también para fijarlos. Fija las vértebras, eso está dentro de la estabilidad, pero tienen una función. Entonces, la siguiente. Imagínense este ligamento longitudinal que es el de adelante, ¿no? El anterior. Recuerden que el cuerpo de la vértebra está adelante, ¿no? La espina atrás. Entonces, piensen lo siguiente. Si yo muevo dos vértebras hacia atrás, esto no sirve como una banda que me limite qué tanto se puede mover la vértebra hacia atrás. ¿Sí o no? Se imagina que uno tiene algo que está uniendo esta con esta y bueno, las otras también, pero solo imagínense estas dos. Si yo moviera hacia atrás, ¿no creen que lo limita? ¿Cómo se llama el movimiento hacia atrás de la columna vertebral? ¿Cómo se llama? ¿Flexión o extensión? Hacia atrás, extensión. Por ahora, el de atrás, extensión. Entonces, el ligamento longitudinal anterior, ¿sí?, va a limitar qué tanto ustedes pueden extender. ¿Oyeron? ¿Qué tanto yo puedo llevar o inclinar mi columna vertebral hacia atrás? Mientras que el ligamento longitudinal posterior, pues, ¿hacia dónde va a limitar el movimiento? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Chicos, hacia ¿Hacia adelante. adelante? Hacia adelante. Entonces, ¿cómo se llama el movimiento hacia adelante? Flexión. Flexión. Entonces, eso tienen que saberlo porque es que eso se los preguntan. Les preguntan estructura y función. Y no, uno no puede colocar la función más general, uno tiene que responder la más específica para cada vez que se les pregunte algo. Entonces, la función específica de los ligamentos longitudinales es que uno le va a limitar la extensión, mientras que el de atrás le va a limitar la flexión. ¿Listo? Y después viene lo que es la función general. La función general es estabilizar la columna vertebral. Ahora hablemos de este ligamento de acá, que se ve de color amarillo, ¿cierto? Se ve como coloreado. Se ve coloreado precisamente porque a ese nivel este ligamento es mucho más fibroso que estos otros. Y le da esa coloración, es mucho más grueso. ¿Y este ligamento qué le limitaría a ustedes? ¿Qué creen, la flexión o la extensión? Piénsenlo. ¿Qué le La limita? extensión, profe. No, piénsalo, mira. ¿Qué crees que limita? Mira acá, tienes entre cada uno de los componentes vertebrales, ¿cierto? Más que todo entre la apófisis espinosa. Es como una bandita que hay ahí. Entonces, mira,
Si yo empiezo a mover esta hacia acá y esta se queda rígida, o sea, separándolas, cuando yo hago flexión, pues va a limitar qué tanto puede separarse esta de esta otra. Entonces, él va a limitar lo que es la flexión. Ligamento amarillo sirve también para limitar los procesos de flexión, ¿oyeron? Entonces, hay dos que limitan el proceso de flexión, ¿no? El amarillo y el longitudinal anterior. Y hay uno que permite limitar lo que es la extensión, que es el ligamento longitudinal posterior. También limita la extensión, uno que hay acá, pero yo no creo que ustedes hayan visto eso. Uno que es el ligamento capsular de las apófisis transversas. Aquí, ¿cómo lo llaman? Bueno, yo lo conozco como ligamento articular, sí, de las apófisis transversas. Este ligamento limita qué tanto puede llegar y desplazarse de manera en extensión las diferentes vértebras a medida que uno va descendiendo. Entonces, y esos sí son independientes cada uno. Eso ahí por cada carilla articular va a haber una cápsula fibrosa articular ahí. ¿Listo? Pero eso no creo que lo hayan visto. No creo. ¿Listo? Pero lo más importante son estos tres que les mencionamos. Luego tenemos un ligamento que se llama interespinoso. Lo ven acá, ¿cierto? Cuando hacen la punción lumbar, ligamento amarillo. Sí, mira, cuando se hace la punción lumbar, primero se coloca las piernas como enrolladas en posición fetal. Se toma a nivel de L2, que sería este segmento por acá, más o menos, ¿sí? Aquí está L1, L2. ¿Quién me está escribiendo? No, Natalia. Se coloca de lado la persona. E imagínense lo siguiente. Voy a quitar las estas. Entonces, esto es T12, L1, L2. Acá L2. Listo. Así me ubico. Se hace la punción a este nivel. Se prefiere tomar ya entre L2 y L3. Porque entre L1 y L2, a pesar de que la médula espinal terminó aquí, hay médulas espinales que descienden un poquito más. Entonces, el riesgo es menor cuando es entre L2 y L3, ¿vale? Entonces, se toma por acá. Profe, Señor. Es que no sé si soy algo que le pasa, pero se congeló la imagen. Chicos, ¿el resto se les congeló la imagen? No, a mí no, yo veo que mueve bien el cursor. Sí, es tal vez problemas de conexión. De todo modo, no se preocupen porque esto se sube como video para que vuelvan a verlo. Y el video pues toma como yo estoy aquí mostrándole en mi computador sin problemas de conexión, ¿vale? ¿Listo? Entonces, Listo. aquí se metería la aguja, ¿sí? La aguja suele medir, para niños suele ser de 3 centímetros, para adultos suele ser entre 6 a 10 centímetros, ¿oyeron? Eso en adultos suele ser feo. Es más fácil en niños que en adultos, pero en niños no es bueno hacerlo porque, ahorita les explico por qué. Se toma por acá y se atraviesa este ligamento, que es el ligamento espinoso. Se atraviesa el ligamento interespinoso y se atraviesa el ligamento amarillo. Por eso la punción lumbar es fortuita. Se debe hacer en posición en la cual usted abarque de manera totalmente transversa la columna vertebral. ¿Por qué no se hace de otra manera? Porque uno dice, ¿por qué no usa estos huecos? Porque en estos huecos están los nervios periféricos y hay mayor riesgo de yo hacer denervación. En cambio, si yo lo meto por acá, es menor el riesgo y además de que a este nivel el espacio subaracnoideo es grandísimo. Aquí ustedes luego van a ver cuando vean médula espinal cómo hay algo que se llama el filum terminal, la cola de caballo y una gran cavidad, ¿sí?, de espacio subaracnoideo que es un remanente que queda de la médula espinal descendiendo, ¿sí? O sea, la médula espinal queda acá, pero toda la capa externa de la médula espinal sigue descendiendo. Y entonces uno tiene un mayor espacio ahí. ¿Cuánto líquido se suele extraer? Se suele extraer entre 6 a 9 milímetros. No se debe extraer más de eso. ¿Vieron? Que no me quedó claro el ligamento amarillo. No, no hay ligamento amarillo anterior. Solo hay un ligamento amarillo. Lo que hay anterior es ligamento longitudinal. Longitudinal, que es el que está pegado a al cuerpo de la columna vertebral. Un ligamento longitudinal anterior acá
y un ligamento longitudinal posterior acá. El amarillo es el que está ya por detrás, ¿sí? Está por detrás. El longitudinal anterior es este, el que está adelante del cuerpo vertebral. Uno lo puede ver cuando uno tiene abierto el abdomen. O sea, eso no se ve de una cara posterior, sino abriendo la región abdominal, donde están las vísceras. Ese se ve es donde están las vísceras. En cambio, este sí lo puede ver uno cuando uno ve el dorso. ¿Listo? Vale, entonces tenemos ligamento interespinoso. Y este ligamento espinoso. La función de estos dos también es limitar la flexión, ¿oyeron? Estos dos son limitar la flexión, pero tienen que ver especialmente con limitar la rotación, ¿oyeron? Acuérdense que el interespinoso y el espinoso tienen que ver con la limitación de la rotación. Hay otros que tienen que ver con la rotación, pero eso no lo vamos a ver. Pero aquí estos que sí los vamos a ver, se preguntan, tienen que ver con esas funciones. Limitar lo que es la flexión y limitar lo que es la rotación. ¿Listo? ¿Qué pregunta María Gallego? El longitudinal posterior y amarillo limitan. No. Amarillo. ¿Sí? Este amarillo. ¿Vale? Y el ligamento longitudinal que está acá. Ah, sí, lo que tú dices, qué pena. El ligamento amarillo y longitudinal posterior van a limitar la flexión. Ambos limitan la flexión, lo que pasa es que el ligamento amarillo lo hace como una flexión súbita, limita la flexión súbita. Recuerden que cuando decimos limitar, son movimientos excesivos, ¿no? Si permite que haya el movimiento, pero limita que sea un movimiento excesivo, que se exceda de los arcos de movimiento permitidos para precisamente evitar una lesión a nivel de las articulaciones en la columna vertebral. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces avanzando. Aquí pueden ver otra cara en la cual se ve el ligamento longitudinal posterior. Aquí tienen el cuerpo vertebral. Aquí tienen el espacio, ¿sí? Donde iría el espacio, el foramen espinal. Ahí estaría descendiendo la médula espinal. ¿Esto? Entonces, si uno le dijeran relaciones ligamentosas de la médula espinal, uno diría, se relaciona con el ligamento longitudinal posterior y con el ligamento amarillo. Si uno hablara de la médula espinal, ¿oyeron? Recuerden que siempre les pueden preguntar relaciones, ¿sí? Se asocia, se proyecta, etc. Eso ya lo habrán visto en teoría. Esto, sigamos. Aquí pueden ver el ligamento amarillo, también conocido como flavo. ¿Sí? Flavo es ¿qué? Flavo es el nombre que se le da al esputo. Entonces, por eso lo llaman también flavo, porque el esputo cuando usted escupe suele ser de esta coloración. Entonces le dan ese nombre, pero nosotros preferimos que le llamen amarillo, así no se les olvida. ¿Esto? Sigamos. Avancemos. Entonces, aquí pueden ver cómo la médula espinal termina acá donde tengo el cursor con la lupa magnificada y ven cómo está arribita una costilla, abajo el primer segmento lumbar y luego cómo abarca un poquito de L2. Por eso yo considero que la punción lumbar, y eran las consideraciones que hacíamos en clínica, que se realizaran entre L2 y L3, porque hay especialistas que lo toman en L1, L2 y lo primero que siente el paciente es un dolor punzante, duro, rígido, a veces empieza a perder movimiento. Entonces se recomienda hacer la punción lumbar, ya es más o menos por aquí abajito, entre L2 y L3. Y ven aquí cómo escurren lo que son raíces de la médula espinal. Aún no son nervios, ¿oyeron? Esto que ven aún adentro, si ustedes ven donde tengo el cursor, se ve como una capita. Miren aquí, que se extiende hasta abajo, hasta el sacro, ¿no? Esta capita. Esa es la capita de dura madre.
La aura madre se pega íntimamente, por cierto, con el ligamento longitudinal posterior. No con el amarillo, con el ligamento longitudinal posterior. Es otra de sus funciones, es estabilizar la médula espinal. Y es más, algunos autores describen de que el ligamento longitudinal posterior es una proyección de la aura madre, más no lo contrario. Entonces aquí tienen, no sé muy bien, el día que vemos neuro, creo que en 2 semanas vemos neuro, no estoy seguro, la verdad, no estoy seguro. Pero pueden ver que ahí sí salen unos grandes estructuras blancas. Esto sí es el nervio raquídeo. Entonces, adentro de la médula espinal lo que ven es las raíces anteriores y posteriores de la médula espinal, mientras que la unión de ellas van a formar a su salida los nervios raquídeos, ¿vale? Y no se les olvide, la médula espinal está pegado al ligamento longitudinal posterior. Entonces, otra función del ligamento longitudinal posterior es darle estabilidad a la médula espinal. ¿Oyeron? Si es posterior el ligamento, perdón, ¿cómo se las quiero preguntar? ¿De qué manera creen que le da estabilidad a la médula espinal? ¿De manera anterior a la médula espinal o de manera posterior a la médula espinal? El ligamento longitudinal posterior, chicos. De manera Piénsalo, piénsalo. posterior. No. Mira nuevamente. Vamos. Ay, se me cerró la neta. Espera, la vuelvo a abrir. Changos. El amarillo es la que la hace posterior, la que la recorre por la parte posterior. Pero fíjate la pregunta. La pregunta es, en relación a la médula espinal, yo ya te dije que solo un ligamento está uniéndose a la médula espinal. ¿Cuál es el que se une? ¿Cómo se llama el que se une? El ligamento posterior. Dilo siempre completo. Ligamento longitudinal posterior, ¿vale? Si es posterior, imagínense lo siguiente. Vamos a colocar esta vista. Si es la médula espinal pasa acá. Y la pregunta es, ¿estabiliza la médula espinal de qué manera? ¿Anterior o posterior? ¿Tú qué dirías? Este es el ligamento longitudinal posterior. La médula espinal pasa por acá. Por lo tanto, la parte posterior de la médula espinal va a estar hacia acá y la parte anterior va a estar acá. Entonces, ¿con quién estabiliza? ¿Con la parte anterior o la parte posterior de la médula espinal? Con la parte anterior. Anterior. O porque esa pregunta también se hace. Se hace porque se trata de ver que ustedes asimilan la posición de una estructura frente a la otra, ¿sí? Y cómo guarda relación. Entonces, esto puede llamarse posterior, ¿sí? Pero coge la parte anterior de la médula espinal. Hacia atrás, la médula espinal no se estabiliza con nadie, ¿oyeron? Solo se estabiliza de manera anterior. Sigamos. Pueden ver también los nervios raquídeos, ¿sí? Esto de acá. Y adentro lo que son las raíces de la médula espinal. Entonces tenemos que, ustedes ven muchos segmentos medulares, ¿cierto? Y miren aquí. ¿Sí ven lo que les decía? ¿Dónde termina la médula espinal? Entonces, esta línea negra representa la aura madre. Pero ven que aquí queda un espacio. Entonces, por eso, entre L2 y L3, uno suele hacer la punción lumbar. No entre L1 y L2. La verdad es muy riesgoso. Miren que aquí si fuera L1 y L2, me puedo llevar la punta, ¿no? Pierdo el nervio coccígeo. Pierdo lo que es la inervación del plexo pudendo. Luego voy a tener implicaciones autonómicas también, porque ahí hay división parasimpática entre S3 y S4. Entonces pueden haber muchas implicaciones, ¿sí? Entonces lo primero que se ha visto cuando se punciona aquí es que la persona se defeca, abre los esfínteres, ¿sí? Entonces uno lo hace acá, así evita uno menos el riesgo. Entonces miren lo siguiente, ven que los segmentos medulares son totalmente diferentes a los segmentos vertebrales. Y se debe a que los segmentos medulares, ¿qué tiene de raro? Entonces miren cómo es esto. Aquí estaría el atlas, ¿no? ¿Por dónde sale el primer nervio? ¿Por arriba o por abajo? Chicos, miren acá. ¿El primer nervio por dónde sale? ¿Por arriba del atlas o por abajo del atlas?
Por arriba Por del ahí. atlas. Listo. Es para lo siguiente. Cada uno de los nervios va a empezar a salir por arriba de cada una de las vértebras. Usted tiene que C1 sale por encima de C1, C2 igual, C3, etcétera, ¿cierto? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que como la médula espinal se encoge, ¿y por qué se encoge? Porque debido a la formación de las curvaturas, después de lo que es alrededor del séptimo, octavo mes de ya nacido, esto empieza a recogerse, empieza ya la médula espinal hacia arriba. Entonces la posición del segmento medular ya no es a nivel torácico, sino a nivel cervical. Entonces uno finalmente tiene una séptima vértebra que está sacando un nervio que pasa por encima de ella y un nervio que pasa por debajo de ella que pertenece a la región cervical. Entonces por eso es que se le da 8 segmentos medulares. Simplemente porque la médula espinal está a nivel cervical, ¿vale? Luego tenemos la región torácica, ¿sí? Y en la región torácica ya el nervio no pasa por arriba. ¿Por dónde pasa? Por debajo. ¿Sí lo ven que pasa por debajo? Miren, aquí está T1. Y en vez de pasar el nervio por arriba, ahora pasa es por debajo, ¿no? Este es T2 y miren el nervio de T2. Entonces acuérdense, cervicalmente el nervio pasa por arriba de la apófisis transversa. Esto no es por el cuerpo vertebral, ¿oyeron? Simplemente está esquematizando acá. Es por la apófisis transversa. Y ya a nivel de T1 pasa por debajo de la apófisis transversa. ¿Listo? Entonces va descendiendo, desciende. Sucede que esto ya se han cogido. Ya el segmento torácico lo ve uno hasta T10. Y recuerden por qué T10. ¿Qué es más estable? Hasta T10. ¿Se acuerdan? Porque yo les dije que en T11 y T12 ya empieza la rotación. Entonces le da estabilidad más al segmento torácico y eso debido a que en esta región torácica hay muchas funciones muy importantes. Primero porque ahí nace el plexo simpático. No creo que hayan hablado todavía de eso. Nace lo que es la cadena simpática, perdón, que es importante en el control de las vísceras, de la función autonómica, de que funcionen solas, ¿sí? Entonces necesita más estabilidad porque ahí empiezan a salir otro tipo de ganglios. Y ya los últimos segmentos, ¿sí? Son los segmentos lumbares. Entonces uno tiene que los segmentos lumbares están ya a nivel de la 11ª vértebra torácica hasta L1 y un poquito de L2. Pero pueden ver cómo los nervios empiezan a hacer proyecciones de ellos. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Chicos, ¿dudas? ¿Dudas? No, no dudas. Bueno, sigamos entonces porque no veo dudas. ¿Les quedó claro esto? ¿Sí? Sí, Sí, profe. señor. Bueno. Sigamos acá ahora con los músculos. Ahora sí. ¿Saben qué es esto? ¿Ya lo han visto o no? ¿Sí saben qué es eso o no? Uno normalmente cuando empieza Orso habla también de esto, dermatomas. ¿Sí han escuchado de los dermatomas? Los dermatomas Creo son que no. Los dermatomas es bueno que ustedes le echen una ojeada porque los dermatomas hay sensitivos y hay motores y son muy diferentes la región que abarca uno de otro. Entonces, ¿qué es eso del dermatoma? Son la representación esquemática de cómo esos segmentos medulares se representan a nivel de la piel y que están inervando de manera sensitiva y de manera motora, ¿vale? Pero hay dermatomas que son motores y hay dermatomas que son sensitivos y son diferentes la región. Entonces, lo que es T1 en sensitivo es diferente en motor, ¿sí? Y así continuamente. Los dermatomas tienen que ver con la inervación de tipo somático, o sea, lo voluntario, ¿oyeron? Bueno, sensitivo y motor voluntario, lo que es somático, no lo autonómico. Sigamos, pasemos ahora sí a muscular. Entonces tenemos los músculos, ¿cierto? Que los músculos más superficiales ya los habíamos hablado. Uno que viene desde la tuberosidad occipital, el ligamento, la línea nucal superior, perdón,
el ligamento nucal y las apófisis espinosas de T1 hasta T12. Tiene entonces varios orígenes. Entonces, este gran músculo ya lo conocen ustedes, que es el trapecio, ¿no? ¿Cuántos tipos de fibras tiene el trapecio? 3. 3. ¿Cómo Tres se llama? fibras. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta de acá abajo? Si yo les colocara aquí una pregunta, ¿ustedes qué responderían? Y le digo especifique. Ahí donde está el cursor. Fibras inferiores. Fibras inferiores del músculo trapecio. No se les olviden colocar todo. Y por seguridad coloquen el lado. Entonces, ¿ese trapecio es derecho o izquierdo? ¿Izquierdo o derecho? Derecho. No, Izquierdo. izquierdo. Mira que eso es como tener yo el cuerpo, mi mismo cuerpo en la misma posición. Ese es izquierdo. No se le olviden, tienen que colocar nombre del músculo. Si les piden especifique y tienen ese sistema de fibras, que son, algunos músculos tienen varios compartimentos de fibras, ¿qué fibras? Y lo otro es la lateralidad, si es derecho o si es izquierdo, ¿no? En este caso, pues este es izquierdo. Entonces, fibras inferiores del trapecio izquierdo. ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es la función de esas fibras inferiores? O sea, especificando. ¿Cuál es la función, chicos? ¿Cuál es la función? ¿Permite descender los hombros? No los hombros, no digas eso porque... ¿Alguien más? La escápula. La escápula. El hombro es otra región, ¿sí? En este caso es la escápula. Entonces hace depresión escapular. ¿Sí? Si quieres reducir palabras, puedes decir hace depresión escapular. Y como es la del lado izquierdo, uno dice depresión de la escápula izquierda. ¿Sí? Depresión de la escápula izquierda. ¿Vale? Si es esta de acá, que se ven así transversas, pues las fibras transversas, ¿no? Hacen retracción, ¿no? Retraer es cuando usted trata de juntar esta escápula con la otra del otro lado. Trata de acercar una hacia otra. O sea, tratan de acercarse hacia la línea media del axis. Y las superiores, que ven acá, ¿eh? Así, aquí subiendo, tiene que ver con esto, las fibras superiores que lo que hacen es elevar la escápula. Solo que aquí la elevan en sentido de la cabeza, porque hay otro músculo que eleva. Estas fibras ascienden en sentido de la cabeza. ¿Oyeron? ¿Listo? Luego tenemos otro músculo superficial, ya lo habíamos visto. Aquí está. ¿Cómo se llama este gran músculo? Que ya lo conocen ustedes. ¿Cómo se llama? El latísimo del dorso. Latísimo del dorso, o también lo pueden llamar músculo dorsal ancho, el nombre que más se les facilite aprender. Este ya se origina es entre perdón, entre 11 y T12, la fascia toracolumbar, que aquí la ven blanquita, ¿sí? Aquí la ven blanquita. Las últimas 4 costillas tienen origen también en el serrato, se origina un poquito sobre la fascia fibrosa del serrato. La cresta ilíaca postero superior, si ven aquí hay hueso, ¿no? Aquí hay hueso, ¿sí lo ven todos? Esa es la cresta ilíaca. Pero es el borde póstero de posterior superior. Porque hacia aquí abajo estaría el póstero inferior que no sé, pero aquí este es el póstero superior. Y asciende y hace una primera inserción, mírenla acá, en esta región. ¿Cómo se llama este lugar? Esto es la escápula, ¿cierto? ¿Sí la ven ahí? Entonces, él se inserta inicialmente, hace una primera inserción en el borde inferior de la escápula y luego otra inserción en la fosa intertubercular del húmero. Eso se lo sabrá el profesor Ayala en las guías que tiene. Aquí no está bien representado. Entonces, él hace movimientos ¿de qué tipo?
¿Qué tipo de movimientos hace el dorsal ancho, chicos? Chicos, ¿qué tipo Tiene de una movimiento? rotación interna. Rotación interna o rotación medial, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro movimiento? Aducción. Aduce, Acción. ADD, o sea, adhiere. Extiende hacia atrás, ¿sí? Y hiperextiende. ¿Listo? ¿Cómo se llama el nervio que lo inerva? ¿Alguien se acuerda? El toracodorsal. Ajá. ¿Y dónde nació ese nervio? ¿De dónde nace el nervio toracodorsal? ¿De dónde nace? Del plexo braquial, ¿se acuerdan? Cuando uno les pregunta de dónde nace, puede preguntársele así. El nervio que inerva este músculo nace de, uno dice, del fascículo posterior del plexo braquial. A los que estuvieron ayer, o si no, no sé si ustedes tienen conmigo mañana, no me acuerdo. Este es el grupo B. Ya no me acuerdo. Pero bueno, recuerden que cuando uno le pregunta de dónde nace el nervio, hay que especificar de dónde. En este caso, el nervio se llama toracodorsal, lo conocemos. Pero hay que saber que es un nervio que viene del plexo braquial primero. Pero ¿de qué parte del plexo braquial? Viene del fascículo posterior del plexo braquial. Ahí ya está el video subido en MUL también. ¿Listo? Este es el plano superficial. ¿Algún otro músculo en el plano superficial o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Algún otro músculo en el plano superficial o no? No, ¿cierto? Ya esto en relación al dorso son los únicos dos músculos del plano superficial. Luego vamos a tener un plano intermedio. Que en el plano intermedio vamos a tener este otro músculo. ¿Cómo se llama? Que la profesora Natalia se los dijo. Músculo del esplenio. No, señora. Mira la forma que serrato, porque tiene dientes. Tiene dientes, ¿vale? Serrum, que quiere decir dientes. Es el serrato. Sí, este es el serrato posterior inferior. Su origen es en las apófisis espinosas, ¿sí? De T11, T12, L1 y L2. O sea, los serratos tienen una característica muy especial, tanto el de arriba como el de abajo. El de abajo se origina en las dos últimas torácicas y las dos primeras lumbares. El de arriba le pasa lo mismo. Se origina en las apófisis espinosas de las dos últimas cervicales y de las dos primeras torácicas. Siempre van a ser 4 músculos, 4 vientrecitos, ¿oyeron? Y si se acuerdan de esa relación, no se les olvida que el de arriba es las dos últimas cervicales, o sea, C6 y C7. Y las dos primeras torácicas, T1 y T2. Y lo mismo le pasa al de abajo, solo que esta es torácica y lumbar. Las últimas dos torácicas, T11 y T12, y las dos primeras lumbares, L1 y L2. ¿Dónde se van a insertar? Se van a insertar en el reborde lateral de las costillas, de las últimas 4 costillas, mientras que el serrato posterior superior es en el reborde lateral de las 4 primeras costillas. ¿Sí? Qué pena, es que tengo gases. Ven, pausa porque... Entonces, la función de estos dos músculos, pues cuando uno habla del movimiento, ellos son rotadores de la cavidad torácica. Ellos ayudan a rotar la cavidad torácica. ¿Sí? Si se acuerdan, yo les había dicho que la cavidad torácica no hace flexión y extensión, pero sí logra hacer rotación. Entonces, estos son rotadores de la cavidad torácica. Pero realmente su principal función tiene que ver con la función respiratoria. El serrato posterior inferior tiene que ver con la función expiratoria, o sea, cuando yo meto o saco el aire. Expiración es meter o sacar el aire. Expiración. ¿Qué dicen ustedes? Sacar. Sacar. Exacto. ¿Por qué lo saca? Porque al mover esto, deprime las costillas, las mete como hacia adentro. Este movimiento hacia acá hace que las costillas se cierren
y hacen que los pulmones empiecen a colapsar y cerrarse. Entonces saca el aire. Mientras que los 4 de arriba expanden la cavidad torácica, la traccionan hacia los lados. Entonces estos de arriba sí son inspiradores, mientras que los de abajo son expiratorios. ¿Listo? Lo que sucede es que también hay un músculo aquí metido antes del serrato, postero superior, no, antes del postero superior. Y estos músculos son unos músculos que están primero estabilizando conjunto al trapecio, a la escápula, ¿no? Evitando que, ¿qué creen que evita? ¿Que se venga hacia adelante o que se venga hacia atrás? Piénsenlo. ¿Qué evitan? ¿Que la escápula se vaya hacia adelante o que se vaya hacia atrás? Estos dos músculos que tengo acá. No el serrato, sino este y este. Este y este. ¿Qué creen que hace? Que se vaya hacia atrás, pero No, recuerda, mira, si están atrás es porque su función es llevarla hacia atrás. Por lo tanto, la fuerza que se opone a llevarla hacia atrás, ¿cuál sería? La que la lleva hacia adelante, ¿cierto? Entonces, si no estuviera este músculo, la escápula se iría hacia adelante, o sea, se protruiría, ¿sí? Se protruiría. Dado que la función de estos músculos es la retracción. ¿Y estos músculos cómo se llaman? ¿Alguien sabe cómo se llaman? ¿Alguien sabe cómo se llaman? A ver si lo vemos acá. No, no están. ¿Alguien sabe cómo se llaman o no? Mientras miro si están. No, no están. Mira, espera, sí, estoy buscando a ver si hay otra imagen. No, no hay más. ¿Los qué? Ah, ahí les coloco la trampa. Pero son los no romboideos. no es el elevador de la escápula. No, señora. Estos son los romboideos. Estos son los romboideos, que también tienen que ver un poquito con la elevación de la escápula. Pero la principal función de estos romboideos, ¿sí? Conjunto con las filas transversas del trapecio, es la retracción escapular, ¿oyeron? Como su posición es en diagonal, ellos elevan un poquito la escápula, pero no es su función primordial. La función primordial de estos dos músculos, que se llama romboideo mayor, acá, si lo ven ahí, miren, este de acá arriba, romboideo menor, y este de acá abajo, romboideo mayor. El romboideo menor tiene un origen en el ligamento nucal, mientras que el romboideo mayor tiene un origen también en el ligamento nucal, pero luego coge las apófisis espinosas de T1 a T4. Luego se dirige hacia el borde de la escápula, que está acá. Ahí se ve la escápula, hacia el borde de la escápula. Y se une al borde, perdón, lateral, no, al borde medial de la escápula, perdón, al borde medial de la escápula. Y permite entonces acercarla hacia la línea media del cuerpo. ¿Sí? Entonces, este es el romboideo mayor y el romboideo menor. ¿Dudas? Lo más importante es resolver las dudas, más que dar una clase, chicos. Necesitamos resolver dudas. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? O les hago preguntas. ¿Quién inerva al trapecio, chicos? Chicos, ¿quién inerva al trapecio? La raíz del accesorio espinal. Entonces, sí, entonces, pero la mejor forma de decirles la rama, bueno, sí, realmente está bien dicho. Pero uno le dice nervio accesorio, rama espinal, ¿sí? El accesorio es un nervio que tiene una rama craneal y una rama espinal. La rama espinal, ¿sí? Desciende a través de lo que es el foramen magno y luego llega hasta la región del trapecio y el esternocleidomastoideo. En este caso, por ahora solo estamos viendo lo que es el trapecio. Entonces lo inerva, pero lo inerva de manera motora. De manera sensitiva son ramos que vienen de C2 y C3, ¿oyeron? Entonces, si uno dice la motricidad, lo hace el accesorio, pero la sensibilidad somática la hace C2 y C3, ¿vale? A ver, ¿quién inerva a los romboideos?
¿Quién inerva los El romboideos? nervio dorsal. El ¿Dorsal de nervio qué? dorsal de la escápula. Dorsal de El la nervio escápula. dorsal de la escápula. Sí, el nervio dorsal de la escápula. ¿Y de dónde nace ese nervio dorsal de la escápula? ¿Alguien se acuerda? ¿De dónde viene el nervio dorsal de la escápula? ¿Del plexo? Del plexo. Específicamente, ¿alguien sabe de qué parte del plexo? ¿Alguien se acuerda? Algunos autores dicen que es C5, otros autores dicen que el tronco superior del Profe, plexo. podría Señora, es que ¿quién? no escuché la pregunta porque se me cayó el internet. La pregunta es, ¿quién inerva a los romboideos? ¿Sí? Entonces lo inerva el nervio dorsal de la escápula, que es un nervio que viene del plexo braquial. Específicamente, algunos autores dicen que de la raíz de C5, directamente de la raíz de C5, y otros autores dicen que del tronco superior, ¿vale? ¿Listo? Sigamos. Ya tenemos luego aquí un plano que es más profundo. Aquí aún se ven unos músculos del plano intermedio, que son los serratos, ¿no? Pero en el plano más profundo vamos a tener los siguientes músculos. Primero, un lugar donde emergen los principales músculos erectores de la espalda. No quiere decir que sean los únicos, realmente hay varios. ¿Sí? ¿Listo? Pero aquí se genera, aquí no se ve, aquí lo que se está viendo es parte de la fascia. Cuando yo he cortado esto y aquí uno ve musculito. Entonces aquí estaría el músculo erector de la espalda, ¿vale? Lo que pasa es que el músculo erector de la espalda tiene 3 vientres. Uno acá, 2 acá, y si ven el tercero aquí pegado hacia la columna vertebral, ¿no? Entonces, de lo más lateral, ¿cómo se llama este que va más lateral? ¿Alguien sabe? El iliocostal. Y si yo te colocara ahí donde está el cursor y te digo especifica, ¿tú qué responderías? Iliocostal lumbar. Iliocostal del lumbus o lumbar. Y si te dijera inervado y te digo especifica, ¿tú qué dirías? ¿Qué crees responder ahí? No saben ahí más o menos. Entonces ahí lo que tienen que responder es que si le dicen especifique la inervación, ustedes dicen de los segmentos correspondientes, en este caso de L1 a L5. ¿Por qué? Porque es lumbar. Entonces, los músculos erectores de la espalda a medida que van ascendiendo son inervados por segmentos espinales correspondientes. Si yo estoy en el tórax, pues los segmentos del tórax. Ustedes pueden decir de los segmentos correspondientes de T1 a T12. Si es el lumbar, de los segmentos correspondientes que están inervando de L1 a L5. ¿Sí entienden ahí? ¿Sí entienden ahí, chicos, o no? No, Sí, profe, señor. ¿me puede volver a explicar? Entonces, mira, lo que pasa es que los músculos erectores de la espalda son inervados por esas raíces nerviosas que nosotros vimos, que van saliendo en cada uno de los segmentos vertebrales, que no se ven acá, aquí no se ve, ¿sí? Pero como este segmento correspondiente de la región lumbar va a estar inervado precisamente por nervios raquídeos que vienen de esa región. Entonces, si uno le preguntaran músculo e inervado por, uno no responde todos los nervios que están ascendiendo porque son los nervios solo de esta región, que tienen que ver con los segmentos correspondientes de esa región que es la región lumbar. Entonces uno responde de que son los nervios correspondientes de la región lumbar de L1 a L5. ¿Sí? ¿Sí la captas mejor? Bueno, y así es para todos. Si es acá, pues los correspondientes. Entonces uno dice nervios correspondientes de T1 a T12 para lo que es el iliocostal del tórax. Y si fuera del cervix sí ya no son todos, ¿oyeron? Del cervix solo es C5 a C8.
del cerviz solo es de C5 a C8. Ahí sí cambia la cuestión un poquito. Entonces, iliocostal del lumbus, iliocostal del tórax y aquí arribita, iliocostal del cervix. Pero sucede que hay un músculo largo, ya entrando un poco más hacia la línea medial, ¿sí? Que se pega inicialmente hacia las fascias profundas del dorso y va ascendiendo también en el reborde posterior costal. Y este músculo es el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este músculo? Chicos, ¿cómo se llama este? ¿Quién ¿El me dice? longuísimo? El longuísimo. ¿Y por qué crees tú que se llama longuísimo? ¿Por qué crees que se llama longuísimo? ¿Qué crees? Por lo que está como que en toda la mitad, no sé, por lo que atraviesa también toda la espalda. Porque va por toda la espalda, porque realmente tiene un único vientre, ¿sí? Totalmente definido, ¿vale? ¿Sí? Y se llama longuísimo también porque es larguísimo, él llega hasta la apófisis mastoides. Esto que ven aquí, miren aquí este huesito, ahí se ve, donde tengo el cursor, él llega hasta allá, ¿vale? Él llega hasta la apófisis mastoides, ¿vale? Hacia la parte inferior de la apófisis mastoides. Entonces, esa es una de las razones por las cuales le llaman longuísimo, debido a esa gran, esa forma de abarcar todo lo que es la parte posterior del dorso. Yo diría, yo siempre he pensado que el longuísimo es el principal erector, debido a que es el más voluminoso, debido a que es el más estabilizador de los tres realmente en el proceso de extensión de la espalda, ¿sí? Y debido a que no solo extiende lo que es la espalda, sino también lo que es el cuello. Entonces yo le doy un grado de importancia esto mayor. Algunos libros como la Grey también. El Amor no tanto. Entonces eso depende de los autores, como les digo. Depende de cómo el autor considera que funcionalmente tiene mayor importancia que sobre otros. ¿Listo? Longuísimo. Entonces longuísimo tiene tres secciones también. Una sección inicial que es una sección lumbar. Una sección que es torácica. Y una sección por aquí que es la cervical, ¿sí? Que va a llegar hasta la apófisis mastoides. ¿Listo? ¿Sí les queda claro? ¿Sí? ¿O dudas ahí? Sí, señor. Entonces, nuevamente, miren, la porción lumbar, la porción torácica, ¿sí? Y estas dos son las que incluyen la porción cervical, esta de acá y esta de acá. Esta de acá, este vientrecito que se ve acá y este vientrecito que se ve acá. Entonces, si uno le preguntara, ¿quién lo inerva acá? Entonces, los segmentos correspondientes cervicales, ¿sí? Aquí sí los segmentos son de C2 a C8, con el longuísimo cervical son de C2 a C8. C1 no lo toma, C1 es para otra cosa. Sigamos. Y luego hay uno que se pega, ¿sí? Hacia las apófisis espinosas. Por eso se llama espinoso. Lo que sucede es que el espinoso solo tiene una región que es lumbar aquí metidito y una región torácica y no más, ¿oyeron? Solo tiene esas dos regiones. Una región torácica y una región, perdón, una región torácica y una región lumbar. A nivel cervical ya son otros músculos que se llaman semiespinosos. Aquí pueden ver estos dos vientrecitos, estos son el semiespinoso de la cabeza. ¿Sí? El del cervix es más profundo, por aquí se ve bien pegado. Vamos a ver, les coloco la lupa para que lo vean mejor. Ahora aquí se ven. Ustedes miren donde tengo el cursor. Estos de acá son los semiespinosos de la cabeza, uno medial y uno lateral. Mientras que aquí este vientrecito chiquitico, que voy a ir despacito para que lo vean. Ay, chiquitico para que lo vean. Sí, es el semiespinoso del cervix. ¿Listo?
¿Dudas hasta acá, chicos? Nos queda poco tiempo y terminamos con la región del cuello. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Les ha quedado claro? ¿Sí? ¿No dudas? Sí, señor. ¿No? ¿Ninguno? Ok. Bueno, sigamos. Vamos a ver si aquí están los del cuello, porque se ven muy chiquitos. Ah, mírenlos acá. Cuando llegamos a la región del cuello, también ahí hay diferentes paquetes. Y hay algunos músculos que no hemos visto aún, ¿como cuáles? Bueno, lo primero es que ya vimos que es la fibra superior del trapecio. ¿Sí? Las fibras superiores del trapecio. Pero cuando la quitamos, hay un músculo que se llama los esplenios. Que se retiró acá. Entonces, miren, aquí está el trapecio y acá un musculito que estaría debajo de ese del otro lado que ya se retiró. Y ese sería el esplenio, ¿sí? Este es el esplenio de la cabeza. Mientras que debajo de ese músculo estaría el esplenio del cuello. Uno cuando los ve en cadáver, la verdad cambia mucho la forma. Porque uno en cadáver le toca mirar cómo se dirigen ellos, cuál es la dirección de ellos. Y aquí lo está señalando. Ah, no, miren, aquí, perdón. Aquí que yo les había dicho, de acá, es realmente el esplenio de la cabeza. Mientras que aquí no me está mostrando el otro vientre del espinoso, del semiespinoso. El semiespinoso tiene dos vientrecitos, uno medial y otro por debajo del esplenio de la cabeza, que es el semiespinoso lateral de la cabeza. Pero no me lo está mostrando aquí. Pensaba que era pero no. Entonces, nuevamente acá, esto sí es espinoso, aquí sí están los dos vientrecitos, el medial y el lateral, que es esto. Pero lo que vemos es que hay unos músculos llamados esplenios. Estoy tratando de ver si hay alguna imagen que sea mejor, pero no la hay. Entonces, recuerden lo siguiente, voy a quitar esto. Aquí tenemos el trapecio, ya mirando a nivel de lo que es la región posterior del cuello. Debajo del trapecio, el primer músculo que encontramos es el esplenio, ¿oyeron? Debajo del trapecio, al retirarlo, el primer músculo que encontramos es el esplenio. ¿Cuál esplenio? El esplenio de la cabeza, ¿oyeron? El esplenio de la cabeza. Y debajo de ese esplenio de la cabeza, de manera superior, que es esto que está acá, ¿sí? Sería el semiespinoso de la cabeza. Si uno lo retirara bien, pues uno vería el vientre medial y el vientre lateral. Tengan cuidado porque miren que yo también me confundo si no me han retirado este músculo. Entonces recuerden, primero trapecio, luego el esplenio y luego estarían los semiespinosos de la cabeza. ¿Vale? Sigamos por acá. Entonces, en esta región empezamos a ver estos musculitos. Estos musculitos. Profe, una pregunta. Señora. Primero, después del trapecio, está el músculo esplenio de la cabeza. Por segundo, sería el músculo esplenio del cuello. Y por tercero, ya sería el espinoso. Entonces, mira, te vuelvo a mostrar. Aquí tenemos el trapecio, ¿cierto? Fibras superiores. Luego vendría el esplenio de la cabeza. Por aquí sí estaría el esplenio del cuello, que es el que tú me estabas mencionando. Lo que pasa es que él se enrolla y se va hacia las apófisis transversas de C3 y C4. Este señor no se va para la cabeza, como le pasa al esplenio de la cabeza, sino se va para las apófisis transversas de C3 y C4. ¿Sí? Y él está por debajo, pero en el mismo plano del esplenio de la cabeza. No se ve muy claro acá. La verdad no se ve muy claro acá. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí creo que sí. Espera. No, mira. Te voy a mostrar acá. Entonces miren. Aquí tenés el esplenio de la cabeza. Y acá debajito sería el esplenio del cuello. Lo que sucede con este esplenio del cuello es que él hace lo siguiente. Él llega y se mete debajo del esplenio de la cabeza para irse hacia las apófisis transversas que ya no se ven aquí. En cambio, el esplenio de la cabeza, que
tienes acá, ¿sí? Sí se dirige de manera superior hacia la apófisis mastoides. Y esto sería el segundo plano. Aquí teníamos el trapecio, luego los esplenios. Y si quitáramos los esplenios o debajo de ellos ya tenemos este, que es más grande que lo que se ve acá porque son dos vientres, que son el semiespinoso de la cabeza. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, sigamos. Para terminar, nos quedan 2 minuticos. Esto es rápido porque son los 4 musculitos que tienen que aprenderse de esta zona. Entonces miren aquí esta zona. Vamos a quitarla la vez porque eso a veces distrae. En esta zona tenemos unos músculos que son los músculos rectos. Natalia, eso está mejor en cuello, ¿cierto? ¿En cabeza? Porque no los veo todos acá. ¿Natalia? Creo que no está. Está con problemas de conexión. Pero le muestro rápidamente. Regiones. Aquí, neck. Músculos de la región posterior. Neck, superficial vena. Superficial vena. Yo coloqué dorso. Espera un segundito, es que estoy buscando precisamente que sea mejor. Aquí es cara. Yo necesito la cara posterior. Con eso terminamos. También tengo clase a las 10, a las 9 ya. Chicos, no tiene un orden esta anatomía. Vamos a mostrarme la región posterior. No sé por qué no muestra la región posterior donde está el cuello, o solo tiene esto. No muestra bien. Entonces, para terminar, acá hay unos músculos que se llaman rectos y oblicuos. Estos son los rectos, ¿sí? Y estos que tienen aquí son los dos oblicuos. Por lo tanto, este recto es el recto menor, que se ve más chiquito, es más medial, y este es el recto mayor, ¿sí? Y vamos a tener un oblicuo, que es oblicuo superior y oblicuo inferior. Lo importante aquí que ustedes van a buscar y leer es que esto tiene que ver con los movimientos del cuello. Entonces ustedes van a buscar qué es lo que hace, para qué funciona, qué nervio es el que está dentro. Yo ya se los había dicho, se llama suboccipital, ¿sí? Pero el nervio que inerva estos músculos es el nervio occipital mayor. Listo, chicos, terminemos aquí porque tengo clase. ¿Listo? Profe, una pregunta. Si nosotros volvemos a tener otro repaso, ¿ya va a ser de miembro superior? Los repasos, ahí están las fechas en el programa, no son todas las semanas. En el programa te dice cuándo hay complementarios. Y ya es de los temas No, sino que mi duda era sino que mi duda era como No pues te- por lo que fisioterapia está en CES. No, mi duda era por lo que... No te estoy escuchando bien, la verdad. No te estoy escuchando bien. Entendí algo de fisioterapia, pero no te entendí. Profe, es que como los chicos de fisioterapia dijeron No, que es que esta tengo semana, mala entre comillas, era de repaso. De repaso, pero esto es complementario. Esto no es repaso, esto es complementario. Se complementan los temas que ya han visto anteriormente. Si no vieron antes otros temas, pues se complementa solo hasta el tema que hayan abarcado. ¿Sí? Pero los complementarios no son tampoco todas las semanas. Eso es, ahí están, por eso les digo las fechas. Y se complementa es lo que se haya visto hasta la fecha de ese día. ¿Listo? Bueno, chicos, los dejo porque tengo clases, qué pena. Entonces, esto se los estaré subiendo, ¿vale? ¿Listo? Gracias, profe, chao. Bueno, chao. Gracias, Hasta profe. luego.